Muy bien, muy bien. Vamos a hacer la otra parte que nos falta, que es la lectura crítica de los artículos. Entonces, vemos, este es un artículo. Ustedes están viendo, Sí se ve, doctora. gracias. Mimi. Bueno, entonces, el título es Prevalencia del síndrome de Burnout en estudiantes de medicina. Entonces, ustedes acá tienen el qué, que es la prevalencia del síndrome de Burnout. ¿Sí? Luego, ¿en quiénes? En estudiantes de medicina. Entonces, acá faltaría un poco el dónde y el cuándo, ¿verdad? Algunas veces cuando es el título de un artículo, a veces no tiene cuándo y está bien, ¿verdad? Pero generalmente tienen dónde. Estos son los autores del artículo. Después acá está una pequeña introducción. ¿Sí? Dice, el síndrome de Burnout en estudiantes de medicina es la sensación de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad estudiantil. Analizar la prevalencia del síndrome de Burnout entre los estudiantes de medicina. Tal vez acá no se puso en dónde para no, ¿cómo se dice? Ah, no, acá está abajo, en dónde. Pero generalmente en el objetivo se debe de poner. Estudio cuantitativo o observacional de corte transversal en el cual se obtuvo informaciones a partir de un cuestionario aplicado a alumnos del primero al cuarto año de la carrera de medicina de la Universidad Internacional Tres Fronteras del Paraguay. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir por qué es un estudio de corte transversal? Creo que porque no se sigue un tiempo así, o sea, un tiempo límite por ahí, doctora, que se empieza, por ejemplo, a estudiar ahora y se determina así con tanto las variables de las personas que no desarrollan el síndrome y con las personas que no, y para ver si desarrollan dentro de un periodo de tiempo, sino que se realiza el estudio en el momento. Ujú. Muy bien, de corte transversal porque no hay seguimiento y porque hay una, la respuesta es porque hay una sola medición. En cambio, en el estudio longitudinal hay varias mediciones y se le sigue en el tiempo a las personas. Y es observacional porque no se interviene. Lo contrario a observacional, ¿cuál sería? Analítico, doctora. No, lo contrario a observacional es experimental, porque en el observacional el investigador se mantiene aparte, solamente observa. Y en el experimental, el investigador interviene y ve si su intervención es eficaz, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre un observacional y un experimental, entre un corte transversal y un estudio analítico. Bueno, acá en los resultados, el 6% de los estudiantes no tiene síntomas del síndrome, 40% tiene la posibilidad de desarrollarlo, 42% presenta una etapa temprana del síndrome, 9% se encuentra con el síndrome instalado y el 3% está en fase de agotamiento. Se observó un porcentaje mayor de presencia de síntomas entre los alumnos del segundo y tercer año. Entonces, si yo tengo este objetivo
¿Cuál sería la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es, ¿cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout entre los estudiantes de medicina de la Universidad Internacional Tres Fronteras, UNINTER? Y entonces el verbo que utilizaron, analizar, está mal, porque ¿qué quiere decir analizar? Analizar quiere decir comparar dos grupos y acá no estamos haciendo un análisis, no estamos analizando. Entonces, el verbo tendría que ser determinar la prevalencia del síndrome de Burnout entre los estudiantes de medicina. Entonces, lo que yo les voy a preguntar, si la pregunta es, ¿cuál es? Yo les voy a preguntar la pregunta y les voy a preguntar la respuesta. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout entre los estudiantes de medicina? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es este. Tenemos que sumar 42 que está en fase temprana, 9 que se encuentra con el síndrome instalado y 3 que está en fase de agotamiento. Entonces, 42 más 9 es 51 más 3 es 54. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout entre los estudiantes de medicina de la Universidad Internacional Tres Fronteras, UNINTER? Y la respuesta es el 42% presenta, perdón, el 54% de los estudiantes presentan síndrome de Burnout. Entonces, cuando ustedes tienen una pregunta, también van a tener una respuesta y tienen que saber identificarla, Profe, ¿sí? en esos casos entonces directamente se responde nomás la cantidad, o sea, la prevalencia que existe y no se especifica con respecto a quién tiene en etapa temprana, quién tiene el síndrome instalado y quién tiene, o sea, quién está en fase de agotamiento, ¿verdad? Sí, porque tu pregunta te dice cuál es la prevalencia nomás. No te dice cuál es la prevalencia según etapa del síndrome, ¿sí? Dale, profe, Entonces, gracias. vamos a ver otros ejemplos. Pero lo que tienen que saber es identificar la respuesta que está en el artículo. Es decir, que ustedes están haciendo una lectura crítica. Entonces, en la introducción, vamos a variar el métodos. Realizado turismo cuantitativo observacional de corta duración, puesta por estudiantes de medicina de primero y cuarto año, evidentemente del centro de la presidenta nacional de las fronteras, Estado de la ciudad Pedro Juan Caballero, Paraguay. Se escogió aleatoriamente 30 estudiantes en cada área, sean 120. Profe, no sé si yo nomás lo que te estoy escuchando todo entrecortado, pero sale todito así. Yo le he hecho tratar de conectarme a mi celular. Voy a apagar también la cámara para que no le fuerce tanto. Ahí voy a apagar la cámara. Voy a apagar el mouse. Bien. Bueno, entonces, dijimos que se escogió aleatoriamente 30 estudiantes de cada año, totalizando 120 participantes, y en su mayoría brasileños, quienes recibieron orientación verbal en zona de clase sobre la motivación del trabajo,
de investigación y cómo responder en forma correcta al cuestionario. Como instrumento para la investigación se utilizó el Maslach-Burnout Inventory Student Survey. El cuestionario está compuesto de 16 preguntas. Los ítems son evaluados por la frecuencia con resultados de 0 y nunca a 6 puntos siempre y todos los días. Para tener el diagnóstico del síndrome de Burnout, el individuo precisó simultáneamente encontrarse por encima del percentil de 66 en los scores de agotamiento e incredulidad y abajo del percentil 33 de los scores de realización. Se solicitó la firma de hoja de consentimiento libre y aclarado, respetando las normas éticas de la investigación. Fuera de excluir de la investigación a los alumnos que se negaron a participar, menores de edad. Las variables analizadas fueron porcentaje de estudiantes que presentan alguna etapa del síndrome de Burnout, el año en el que más se desarrolla el síndrome. Los datos fueron colectados en una plantilla, tabulados en Excel y analizados usando la fórmula de frecuencia relativa y los resultados expresados en porcentaje. Entonces, si yo les pregunto cómo se realizó el estudio, la persona, el investigador, seleccionó 30 estudiantes en cada año. Entonces, a esos 120 participantes les llevó, ¿verdad? Probablemente en un lugar y le dio una explicación verbal de lo que era el cuestionario y les administró el cuestionario. No dice acá si le administró por Google Form o, les dio en forma física. Entonces, Profe, esas, sigue, sí, profe, sigue con sí, interferencia también todo. sí, con interferencias. Voy a Sí, ver, profe. porque un ratito, gracias. Voy a ver, voy a comprobar. ¿Y qué tal? Ahí sí se escucha bien, profe. Bueno, entonces, entonces, lo que estaba comentando es que las personas fueron al hospital, a la universidad, y vamos a poner de que había 120 participantes, uno al cuarto año, y ellos les seleccionaron de forma aleatoria 30 estudiantes de cada año. Eh, Algo que nos da es cómo hallaron el tamaño de la muestra. ¿Cuánto ellos, 30 estudiantes de cada año, 120 participantes? Entonces, esperen que voy a repetir todo lo que dije. Bueno, entonces, escuchen ahí. Se te escucha, doctora, pero un poco entrecortado, la verdad, todavía. Para cambiar de internet. Por eso me desconecté un rato. Bueno, voy a hablar otra vez aquí y avísame un poco si es que mientras que voy a irme entonces a otra parte, ¿sí? A tratar de tener mejor señal. Entonces, se escogió de forma aleatoria
participantes de cada año. Tuvieron en total, del primero al cuarto, tuvieron 120 participantes. Bueno, a esos participantes se les comentó que se tenía que hacer y luego se les dio el cuestionario. Ese cuestionario tenía 16 preguntas y estos alumnos tenían que contestar 16 preguntas. Antes de poder entregar el cuestionario, le entregaron el sentimiento informado. Entonces, la persona tenía que firmar consentimiento informado, entonces estaba respetando la ética en la investigación. Fueron excluidos los que se negaron a participar, los menores de edad. ¿Se escucha ahí, Jazmín? Yo la verdad entiendo lo que decís, doctora, un poquito así, en como robótica nomás se te escucha, pero se entiende. Es Argentina que se cree la voz, entonces, bueno, bien. Entonces, Ahora sí no te entiendo, doctora. bueno, voy a tratar de... Ahora voy a ver los resultados. 38% de los estudiantes ya escucharon hablar sobre el síndrome de Burnout. Y 62 dijeron que no conocen del tema. Me ponen fuerte también. Bueno, entonces, esta es un gráfico de barras. ¿Se acuerdan que el gráfico de barras está separado? Eh, Profe, ¿Sí? no se entiende la verdad, nada. O sea, sale todo entrecortado. Sí, esperen, me dan 5 minutos a ver otra parte, entonces sí, por favor. 5 minutitos voy a cambiarme de lugar.
No me escuchan ahí. Más o menos, doctora. Ay, Dios mío. En serio, no me cambié de entender, no me cambié de... Ya sé lo que voy a hacer. Voy a cambiarme el teléfono. ¿De qué? Recording in progress. Recording in progress. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Bueno, entonces, en este gráfico, lo que se puede observar, hay dos barras. En una de las barras hay un número absoluto que es 46 y una frecuencia relativa o porcentaje que es 38. Entonces, esto quiere decir que 38% ya escucharon hablar del síndrome y 74, 62% no escucharon nada sobre el tema. Entonces, si nosotros tenemos este gráfico y se les pide, describe el gráfico, ¿cómo ustedes describirían? ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que vamos a describir el mayor? Entonces, el 62% o 74, 62% no conocen, refirieron que no conocen nada del tema. ¿Sí? Bueno, después tenemos esto. Dice, en este es también un gráfico de qué tipo. Se llama gráfico de barras, ¿sí? Entonces, en este gráfico de barras que se utiliza
El gráfico de barra se utiliza para variables cualitativas, porque la variable cualitativa es prevalencia del síndrome de Burnout. Entonces, tenemos acá 7 personas, 6% sin síndrome, 40% posibilidad de desarrollar, 42% etapa temprana, 9% síndrome instalado, 3% fase de agotamiento. Entonces, si yo le pregunto acá, ¿cuál es la variable y qué tipo de variable es? La respuesta es, la variable se llama prevalencia general del síndrome de Burnout. ¿Y qué tipo de variable es? Es una variable cualitativa. ¿Cuáles son sus categorías? Sus categorías son sin síndrome, posibilidad de desarrollar, etapa temprana, síndrome instalado y fase de agotamiento. Continuemos. Entonces, la tabla 1 representa la distribución de los síntomas del síndrome de Burnout según el curso académico. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la variable que es sin síndrome, posibilidad de desarrollar, etapa temprana, síndrome instalado, fase de agotamiento. Entonces, Jazmín, si yo te pregunto, Jazmín, los del cuarto año, ¿qué porcentaje del cuarto año tenían el síndrome instalado? ¿Qué me podrías decir, Jazmín? Fíjate en la tabla, ¿sí? 13,3 sería, doctora. Sí, muy bien. Entonces, vos te tenés que fijar, cuarto año es acá, ¿verdad? Y luego síndrome instalado es acá. Esto se llama tabla de contingencia. El síndrome instalado viene acá. Ustedes ven el puntero, ¿no? Sí, ven. Sí se ve, doctora. Entonces, síndrome instalado viene acá hasta 13%, que es del cuarto año. Entonces, yo les puedo preguntar, ¿cuál es la frecuencia absoluta y porcentaje de síndrome instalado en los alumnos del cuarto año? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Jazmín? La frecuencia sería 4 y el porcentaje 13,3. Muy bien, genial, súper. Bueno, entonces esta es un poco la lectura crítica de un estudio de investigación, en donde tenemos que ver, primero tenemos que ver si el título tiene qué, en quién, dónde y cuándo, si el título concuerda con el objetivo, ¿verdad? Acá lo único que le podemos decir a la gente que en el objetivo, no, en un estudio de prevalencia, no se pone a analizar porque no se está comparando. Y acá faltaría de dónde es y cuándo. Y en los resultados, muy escueto es su resumen, ¿verdad? La verdad que muy pocas variables luego tiene en su estudio. Tiene acá una variable, dos variables, tres variables, 5, 6 variables nomás tiene. Muy bien, ahora vamos a ver otro. Bueno, este estudio se llama Nivel de actividad física de la población adulta del Paraguay, prevalencia y factores asociados. Entonces, ¿qué es lo que se quiere saber? Es la prevalencia y factores asociados del nivel de actividad física. ¿En quiénes? En la población adulta. ¿En dónde? En el Paraguay.
Entonces, Suyi, si yo te pregunto, si por ahí Suyi Flores, te digo, desglosame este título en qué, en quién y dónde. ¿Cómo podrías desglosar? Suyi, ¿podés hablar o no tenés tu micrófono? Entonces, el qué es prevalencia y factores asociados de actividad física. ¿En quién? En la población adulta. ¿En dónde? En el Paraguay. Bueno, entonces en la introducción dice, los niveles de actividad física determinan las condiciones de salud y enfermedad de las poblaciones. El estudio pretende determinar la prevalencia de los niveles de actividad física en la población adulta en el Paraguay e identificar los factores asociados a la inactividad física. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de investigación? Sofía, ¿podrías decirme, por favor? La pregunta de investigación. Sandra Ocampo, ¿me podrías decir, por favor, la pregunta? Te voy a ayudar. Profe, ¿no sería cuál es la prevalencia de los niveles de actividad física en la población adulta del Paraguay y los factores relacionados a ella? Sí, asimismo, esa es la pregunta de investigación. ¿Cuál es la prevalencia? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Vamos a buscar los resultados. Se incluyeron 2.536 participantes, resultaron inactivos el 27.2% de la población, 20.1% y 31.3% hombres y mujeres respectivamente. Los grupos que mostraron una mayor prevalencia de inactividad física con diferencias estadísticamente significativas fueron las mujeres, el grupo de edad superior a 55 años, vivir en área urbana, contar con un mayor nivel de estudios, así como un mayor nivel de ingreso. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la prevalencia de los niveles de actividad física en la población adulta? La respuesta es, la prevalencia de inactividad física fue de 27.2% en la población adulta del Paraguay. Y luego,
¿Cuáles fueron los factores asociados a la inactividad física? Esos son mujeres, edad superior a 55 años, vivir en área urbana, contar con un mayor nivel de estudios y con un mayor nivel de ingresos. Entonces, las mujeres, las personas que tienen más de 55, las que viven en área urbana, las que cuentan con un mayor nivel de estudios y las que tienen mayor nivel de ingresos, tienen mayor probabilidad de ser inactivos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Entonces, ustedes en el abstract van a tener que buscar la pregunta y la respuesta. Ustedes se dieron cuenta que yo no dije que la respuesta era 20.1 y 31% de hombres y mujeres. ¿Por qué no dije eso? Porque la pregunta no decía según sexo. Entonces yo no tengo que dar la respuesta 20.1 y 31.3% en mujeres. ¿Se entiende? Sí, doctora. Genial. Yo después le voy a pasar la grabación. Escuchen que otra vez, por favor. Esta grabación para acordarse en el... Bueno, pues esta es la introducción, la metodología. La Doctora, metodología, ¿sí? puedo preguntar algo con respecto a los temas que hay que, o sea, vos nos vas a facilitar los temas que hay que, o sea, que están como algo teórico. Sí, ahora después de la clase le voy a facilitar. Y por si acaso nomás, doctora, con respecto a las notas de la primera parcial, no tenés por si acaso todavía. Sí, sí, hoy también les voy a enviar porque ya me pidieron de la facultad, justamente. Dale, dale, gracias, doctora. Ujú. Ustedes van a tener tiempo de hacer una tarea. ¿Qué tal están de tiempo? Realmente ahora mismo, doctora, creo que ¿Eh? recargados estamos sinceramente. Recargados están, ¿verdad? Bueno, y Sinceramente. ¿Y qué tal rendimos, profe? De acuerdo a eso también. rindieron bien. La mayoría rindieron muy bien. Pero vamos a ver si no podemos darle una tareita así cortita, ¿sí? Bueno, entonces, los datos de investigación fueron tomados de un estudio descriptivo transversal con representación nacional que incluyó a sujetos de 15 a 74 años. El muestreo fue probabilístico con diseño de muestra trietápico sin reemplazo. Se utilizó el método de vigilancia de Steve-Wise de la OMS y la recolección de datos fue realizada durante el periodo de junio a septiembre del 2011. Se considera un nivel de confianza del 95%, una prevalencia esperada máxima de 0,5 con un efecto de diseño de 1,5, con una tasa máxima de no respuesta del 10%, alcanzando así una muestra de 2.750 personas en total. Para la recolección de la información, cada hogar fue visitado y se aplicó la encuesta para tomar los datos sociodemográficos y económicos, preguntándosele al jefe del hogar o a un adulto de cada hogar. En el momento de la visita se midieron datos antropométricos de peso y talla. El nivel de actividad física semanal fue estratificado según el consumo calórico metabólico semanal extraído de la sección de actividad física del cuestionario con la metodología de Global Physical Activity Questionnaire. El MET es la razón de la tasa relativa de trabajo metabólico, definido como el costo energético de sentarse tranquilamente, lo que equivale a un consumo calórico de 1 caloría kilogramo hora. El uso de los MET permite calcular el total de actividad física. Entonces, la medición fue realizada a través del MET. Entonces, acá tenemos
Por ejemplo, la prevalencia de actividad física en la actividad según características demográficas y socioeconómicas de la población de estudio. A ver, poco María, mira un poco la prevalencia de inactividad física del hombre y decime un poco cuánto es y de la mujer cuánto es. María Rodríguez, ¿estás? ¿No sería, profe, 20,1% en hombres y Ujú. 31,3% en mujeres? Muy bien. Entonces, la prevalencia de inactividad física fue de 20,1 en hombres y 31,3 en mujeres. Entonces, acá vemos que la prevalencia fue mayor en mujeres. Y miramos la P. Y la P es la que nos dice si esta prevalencia, esta diferencia es estadísticamente significativa. Si es menor a 0,05. Entonces, nosotros decimos, cuando miramos la P y que es menor a 0,05, decimos que existe diferencia de la prevalencia de la actividad física entre hombres y mujeres, siendo mayor la prevalencia en mujeres. Lo mismo sucede acá con la edad. De 15 a 34 la prevalencia es 26,7. De 36 a 54 la prevalencia es 23,5. De 55 a 74 la prevalencia es 33,9. Entonces, acá ustedes ven que a medida que va aumentando su edad, aumenta la prevalencia de inactividad física. Miramos la P y la P es menor a 0,5. Entonces decimos que existe una diferencia de prevalencia entre las personas de distintos grupos de edades, siendo mayor en el grupo de edad de 55 a 74. Luego tenemos la prevalencia según área de residencia, urbano y rural. Vemos también que la prevalencia de inactividad física en el área urbana es de 30% y en el área rural de 22,8%, siendo esta prevalencia estadísticamente, sí, esta diferencia de prevalencia estadísticamente significativa. Ahora díganme, ¿qué pasa con la prevalencia entre los que tienen pareja y los que están sin pareja? Como que o sea, tu p-valor no es menos de 0,05, doctora, no es Ujú. estadísticamente significativo, o sea, no guarda relación con eso. Muy bien. Se ve así una diferencia de un punto, pero esa diferencia no es estadísticamente significativa porque la P no es menor de 0,05. Entonces, no está asociado el estado civil con la inactividad física. ¿Sí? Bien. También los años de educación, miramos la P y los quintiles, que son el quintil, el ingreso del total se divide entre 5 y están los que ganan entre el primer quintil, que son los más pobres, vamos a decirlo por decirlo de alguna manera, los del segundo quintil, tercer quintil, cuarto quintil y quinto quintil. Entonces se ve acá que los del quintil más pobre, vamos a decirlo,
la prevalencia de inactividad física es más baja. Y cuando el último quintil, que es el más rico, entonces esa población que está en el quinto quintil tiene una prevalencia de 34.3. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. Y después está el índice de masa corporal. Están los que son obesos, que tienen 31.3 por ciento de prevalencia de inactividad física. Entonces, y con una P de 0.043. Entonces, esta diferencia de prevalencia es estadísticamente significativa. Sin embargo, acá hay un problema. A ver, ¿quién me puede decir? Dijimos que el estudio de corte transversal no puede dar causalidad porque se miden las dos variables al mismo tiempo. Entonces, acá yo no sé si es que él está obeso porque tiene inactividad física o porque tiene inactividad física está obeso. Está obeso porque tiene inactividad física o la obesidad hace que tenga inactividad física. Eso era lo que quería decir. ¿Entienden? Entonces, porque las variables fueron medidas al mismo tiempo. Entonces, con mucho cuidado hay que tener en cuenta esta relación. Bueno, entonces esto, si nosotros decimos el sexo es una variable, ¿qué tipo de variable es el sexo? Cualitativa, doctora. Cualitativa. Y la actividad física que se mide por inactividad y con actividad, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa también. Cualitativa. Entonces nosotros estamos viendo si existe asociación entre una variable cualitativa con otra variable cualitativa. Y por eso dice acá que se usó la prueba estadística chi cuadrado. ¿Sí? Entonces, para evaluar esa asociación, se hace un test estadístico y el test estadístico que se usa para una variable, para explorar la asociación entre una variable cualitativa y otra variable cualitativa, es el chi cuadrado. Estas son curvas de supervivencia que no vamos a tocar. Y esto es lo que se llama el análisis de regresión múltiple, que tampoco vamos a desarrollar, porque nosotros en esta ocasión vamos a ver solamente hasta el bivariado, donde hay dos variables. Acá hay sexo e inactividad física y se ve la asociación y ese es un análisis bivariado. En cambio acá se ve la asociación que existe entre todas estas variables y ser según el sexo. Entonces es un análisis multivariado. No sé si alguna persona tiene alguna consulta. Creo que quedó todo muy claro, doctora. Ujú. Entonces, en la parte donde es teórico, vamos a ver las variables, cómo se llaman, cuáles son los tipos. Les voy a pasar todo, ¿verdad? Después la población, eh, cuáles son los componentes de la pregunta de investigación, y luego en la parte, les voy a poner ¿cómo es que se llama? Un abstract y ustedes van a identificar la pregunta, que generalmente en un abstract la pregunta está acá, ¿ven? La última parte, ¿sí? Pero la respuesta no es que está siempre en la primera parte, tienen que saber de acuerdo a la pregunta y decirme la respuesta solamente de la pregunta.
¿sí? Como les dije, no me digan, resultaron inactivos el 27,2% de la población, el 20,1% fueron hombres y el 31,3% mujeres. Porque entonces esa es una respuesta no adecuada porque no se les preguntó o no se preguntó la prevalencia según sexo. Bueno, ahora vamos a ver uno último, un ratito. Un último artículo. Pregunten sin problema, por favor. ¿No? Doctora, ¿Sí? los artículos, bueno, vas a estar dando ese día o cómo sería. Sí, les voy a dar ese día el abstract. Entonces, ustedes lo que tienen que saber es interpretar. Bueno, lo que puedo hacer es darle unos cuantos y de esos van a salir algunos. Eso sí puedo hacer. Para que ustedes puedan mirar por lo menos 10 y de eso van a salir 3, por ejemplo, ¿verdad? ¿Eso les parece bien? Está bien, Sí, doctora. doctora, por favor. Mm. Gracias. Entonces, pero interpreten, pueden juntarse, interpretar, ver, tener todas ya las respuestas. ¿M? Entonces, para que puedan tener más, pero tienen que interpretar bien. ¿M? Esperen que no se me abre mi artículo. Un ratito, ya estoy abriendo. Bueno, acá está. Dice, deficiencia de niveles de zinc, hierro y cobre en niños menores de 5 años en Paraguay. Entonces, ¿cuál es, cuáles son cuáles son las preguntas que están en este título? ¿Qué es deficiencia de niveles de hierro, zinc y cobre? ¿En quién?
en niños menores de 5 años. ¿En dónde? En el Paraguay. ¿Cuál sería la pregunta de investigación? Es cuál es el nivel de deficiencia de zinc, hierro y cobre en niños menores de 5 años en el Paraguay. Entonces, esperen que voy a agrandar un poco la... Dice, es reconocida la importancia del hierro, zinc y cobre para el adecuado desarrollo y funciones orgánicas. El objetivo fue determinar el nivel de deficiencia de zinc, hierro y cobre en niños menores de 5 años en Asunción Central, Caguazú y Alto Paraná, Paraguay. Material y métodos. Diseño observacional, descriptivo y transversal. Muestreo probabilístico. Muestra aleatoria estratificada. Tamaño muestral, 1.441 niños de 1 a 4 años de edad de Asunción, Central, Caguazú y Alto Paraná, que asistieron a controles de salud en centros de salud y guarderías. Se obtuvo consentimiento informado de los padres y se determinó nivel en sangre de zinc, cobre, hemoglobina, ferritina, albúmina. Fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Medicina Tropical. Resultados. Ingresaron 1.441 niños. La mediana de edad fue de 39 meses. El 52.7 fueron del sexo masculino. El 43.62 presentó niveles séricos bajos de zinc, siendo el 49.8 menores a 2 años. El 6.98 presentaron valores bajos de depósito de hierro, siendo el 15.81% menores de 2 años. El 14.3% presentaron valores bajos de cobre en sangre, siendo 15.75 menores a 2 años. El 45.25% de los niños presentaron anemia, correspondiendo el 69.26 a menores de 2 años. El 20.65% presentaron hipoalbuminemia. Conclusiones. La anemia representa un problema de salud pública para niños menores de 5 años, predominando en menores de 2 años. La deficiencia de zinc es alta. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es el nivel de deficiencia de zinc, hierro y cobre en niños menores de 5 años? En Asunción Central, Caguazú y Alto Paraná, Paraguay. Ujú. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sería de cada uno, doctora? Sí.
Ahí, por ejemplo, doctora, sería la suma de los que presentaron niveles bajos de zinc, que es 43,62%, el 6,98% que presentaron valores bajos de hierro, y también el otro que Ujú. presentaba niveles bajos eh, el otro creo que era de cobre. Cobre. Y sería la suma de esos tres, ¿verdad? No, no. En Se este pone caso no hay fórmula, que ¿verdad? sumar porque la prevalencia es el nivel de deficiencia de zinc, coma, hierro Ah, sí, y sí. cobre. Sí, sí. Entonces son el nivel de deficiencia de esas tres cosas, tres elementos en niños menores de 5 años. Entonces, la respuesta es, el nivel de deficiencia de zinc es 43,62%, de hierro 6,98 y de cobre 14,03. Más nada, ¿sí? No hace falta que, porque dice en niños menores de 5 años, dice. No hace falta poner que había una diferencia en menores de 2 años o que había, por ejemplo, anemia o que había hipoalbuminemia, porque eso no pregunta no está en la pregunta de investigación, ¿sí? Sí, doctora. Ujú. Muy bien. Entonces, otra pregunta mirando este Astra podría ser, ¿cuál es la población de estudio? Y la respuesta es niños menores de 5 años de Asunción Central Paraguay, perdón, Central Caguazú y Alto Paraná que acuden a controles de salud y guarderías. Esa es la población de estudio. Bueno, vamos a mirar un poco más. Ah, no tiene más, este había sido un astrónomo. Bien, entonces con esto terminamos. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, ¿Sí? ¿Te para escucho? lo que es el práctico, creo que quedó como una duda. Esa vez que yo vi, no fuimos pocos, creo que yo te había preguntado si para la final íbamos a hacer también lo de el práctico. Sí, el Y práctico ahí, es el Excel. El Excel, ¿te acordás? El sí, Excel ahí, donde se ve la frecuencia absoluta, se ve según, por ejemplo, la edad menor a 2 años, 2 años y tanto, así como utilizando los filtros, haciendo porcentajes y hallando la media, mediana y la moda. Eso, es solamente eso. Ah, y en el otro les di la parte de hacer los gráficos. sí, pero ahí ya sería individual, pero para de hoy en 8 sería dual todavía, ¿verdad? Para lo que es la parcial. No, individual ya. Individual, ya. Mm. Que dijeron, o sea, ¿te acordás que dijimos que si nos traen todos, bueno, prestaremos la computadora del compañero cuando vayan terminando? Dale, profe. Ujú. Porque dijimos que por lo menos vamos a tocarle al Excel y vamos a aprender estas cosas de hacer frecuencias, de hacer media, mediana y moda, de mirar un poco, hacer un gráfico, dos tipos de gráficos nomás les pido. Y luego esta parte de interpretación de estos resultados va a la parte teórica y más otras cosas que les voy a pasar de lo que desarrollé. Dale, profe. Bueno. ¿Y no estarías también Genial. facilitando los datos para practicar con el Excel antes del examen? Sí, con el Excel, sí. Les voy a pasar la base de datos, les dije, ¿te acuerdan? Y les voy a pasar los 10 artículos de los cuales van a salir dos. ¿Está bien? Dale, profe, Gracias, gracias. doctora. Ujú. Bueno, pueden pasarme, pueden poner su firma, su cédula, por favor,
en el chat. Gracias, doctora, nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Avísame también si por ahí quieren empezar más temprano por si acaso alguien no tenga computadora para así prestarle el compañero, ¿sí? Está bien, doctora. Te aviso. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.